El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Un movimiento espiritual de reforma que tiene como finalidad edificar, restaurar y exhortar al pueblo cristiano para el estudio de la palabra de Dios, como la única fuente autorizada y confiable en medio de tanta confusión teológica y doctrinal, fundamentados en el pasaje del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 19 al 21. Que le dice a la iglesia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Partiendo de esta palabra, la intención del Espíritu Santo es despertar en la iglesia el anhelo por escudriñar las Escrituras desde la perspectiva apostólica, la sana doctrina, la fe que ha sido una vez dada a los santos, con especial énfasis en los eventos proféticos que confirman la inspiración e iluminación de la revelación bíblica para la iglesia, y el llamado de arrepentimiento que en tiempos peligrosos, días difíciles, le hace al mundo, conducido por el pastor Ramón Zamora y el apologista Emilio Pirela. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Dios bendiga a toda la amada audiencia en esta hora. Es una gran bendición poder llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos en su programa Ministerio de Restauración Profética. Quiero compartir una poderosa palabra que el Señor ha estado hablando en mi vida en estos días, y quien habla para ustedes, su hermano y amigo Emilio Pirela. Recordando los teléfonos para la mensajería de texto, el 0412-086-3080 y el 0424-903-4901. Repito, mensajería de texto 0412-086-3080 y el 0424-903-4901. Bien, vamos a estar así mismo rápidamente ubicándonos en el libro o en la carta, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, carta a los Romanos capítulo 10, verso 13 en adelante. Carta a los Romanos capítulo 10, verso 13 en adelante, que dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, gracias, Dios del cielo, porque tú has sido hasta hoy y nos va a benecer, que hasta el día de hoy has estado con nosotros y has prometido estar todos los días hasta el fin de los tiempos, Señor. En este momento yo te pido que sea tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, usando mis labios para hablar a tu pueblo. En el nombre que sobre todo nombre, prepara, Señor, afina los oídos de aquellos que van a recibir esta palabra, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada, y estén atentos a lo que tu Espíritu quiere hablar a tu iglesia en esta tarde. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bien, un estudio que he titulado Crisis Misionera. Crisis misionera. Bien, estuve leyendo estos días un artículo de lo que son las estadísticas misioneras en el mundo. Dicen que según un censo religioso realizado en el 2014, escuche bien,
Según censo religioso realizado en el 2014, en el mundo existen aproximadamente 700 millones de cristianos evangélicos interdenominacionales. Es increíble, ¿no? Primero porque no somos mayorías. La primera fuerza religiosa en el mundo, el catolicismo y el islamismo, solamente suman 4.000 millones de personas en el mundo. Es decir, 4 billones de habitantes profesan ser católicos, apostólicos romanos o alguna corriente del islamismo, lo que es el mundo musulmán. Dice ese censo religioso que 700 millones de personas en el mundo somos cristianos evangélicos interdenominacionales. Llámense pentecostales, bautistas, reformados, luteranos, calvinistas, presbiterianos, episcopalianos, de la Iglesia Libre, pero son 700 millones. Ciertamente, 1 de cada 100 cristianos, 1 de cada 100 evangélicos ha recibido un llamado misionero. 1 de cada 100 evangélicos ha recibido un llamado misionero. Si esto fuera cierto, o si cada cristiano atendiera al llamado que el Señor le ha hecho como misionero, de ir al mundo, ir a las naciones, de ir a los no alcanzados, a los pueblos que no ha llegado todavía ni siquiera la Biblia en sus propias lenguas, deberían de existir en los campos misioneros a nivel mundial más de 7 millones de misioneros. Sin embargo, los datos que nos dicen las agencias que existen en el mundo, todas las agencias misioneras, alrededor de 250 agencias misioneras que existen, de las cuales 150 están en el Reino Unido, dicen que solamente llegan hasta 35.000 misioneros que han sido enviados por el mundo. Increíble. En vez de 7 millones, si cada cristiano atiende su llamado como misionero, solamente hay 35.000 misioneros por el mundo. En esto pensaría el Señor, por supuesto, cuando ya en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 9, leemos cuando el Señor, se envían a 144.000 sellados de las tribus, de las 12 tribus de Israel, quienes son los que van a realizar labor misionera durante el tiempo de la gran tribulación. Un número que el Señor pensó, si actualmente existen 35.000 misioneros, este número se va a triplicar para la obra evangelística durante la gran tribulación, que van a llevar a cabo, por supuesto, lo que es todo el evangelismo durante la semana 70, un tiempo de mucha angustia, en lo cual ya la iglesia no va a estar presente, sino que va a estar celebrando lo que son los preparativos de la cena del Cordero. Y esto llama mucho la atención porque 35.000 misioneros en el mundo nos da la idea de que realmente no se está atendiendo el llamado que el Señor está haciendo. Hace 2000 años, allá en Juan 4:35, el Señor nos dijo, alcemos nuestros ojos y podemos ver que los campos están blancos, están preparados para la siega. Y en Mateo 9:37 dice que la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. Es decir, hay un déficit, hay una crisis misionera en el mundo. La iglesia no está atendiendo el llamado. La iglesia ha cambiado la prioridad de preparar y enviar misioneros a las naciones. Y ciertamente la prioridad de la iglesia ha sido quizás celebrar congresos muy costosos, muy apoteósicos, eso sí, una logística, un despliegue logístico impresionante, financiar construcciones de grandes templos, financiar grupos musicales, en vez de enviar misioneros en el mundo. Fíjense, según estadística de las Naciones Unidas, cada 253, o mejor dicho, cada minuto nacen 253 personas. Esto quiere decir que aproximadamente estamos hablando de 15.000 personas que nacen por hora. O sea, 384.000 nuevos nacimientos. Personas nacen cada día. Estamos hablando de 130 millones de personas que nacen en el año. Caso contrario, lo que es la mortandad en el mundo, dicen que ocurren 105 muertes por minuto. Esta es una cifra de 6.322 muertes por hora. Es decir, que más de 151.000 personas mueren cada día. Son más de 60 millones de personas que mueren cada año. Allá el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 14, dice que el infierno, el Hades, el Seol o Poseidón, como quiera llamarse, dice que ha ensanchado su garganta, dice que ha ampliado su boca, para cumplir lo que dice Proverbios 30:16, cuando dice que el infierno, el Hades, el Seol, Poseidón, no se sacia de tragar almas. Mientras la iglesia ha cambiado la prioridad de enviar misioneros al mundo, de cumplir la gran comisión que habla Marcos 16:15 y Mateo 28:19, muchas miles de personas bajan al infierno sin haber oído la predicación del Evangelio. La iglesia del Señor, aquella que se le ha dado la gran comisión, Mateo 28:19 y Marcos 16:15, aquella que en Hechos 1:8 se le ordena ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, aquella que en Hechos 17:30 se le manda a decir al mundo, a todo hombre, en todo lugar que se arrepientan, aquella que en Efesios capítulo 3 versículo 10 es la que se le da el poder de mostrar al mundo la multiforme sabiduría de Dios, a todas las potestades que están en las regiones celestes, aquella que el mismo apóstol Judas en el verso 23 de su carta dice que salvemos a muchos arrebatándolos del fuego del infierno. Esta iglesia ha cambiado la prioridad
de lo que es la predicación del Evangelio, de cumplir la última señal, que es la predicación mundial del Evangelio en todas las naciones, en todo el mundo, para testimonio de ellas mismas, lo ha cambiado cuando la prioridad de Dios siempre ha sido, como dice el apóstol Pablo en primera carta de Timoteo, capítulo versículo 4, siempre ha sido la prioridad de Dios que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el texto que leímos en Romanos 11, 29, dice que el Señor ha hecho un llamado. Dice que ese llamado es irrevocable. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchos pueblos, escucha bien, muchos pueblos, si en el mundo realmente existimos aproximadamente 700 millones de cristianos evangélicos, y uno de cada 100 de esos 700 millones ha recibido un llamado misionero, y solamente existen en el mundo 35.000 misioneros, quiere decir que no estamos atendiendo el llamado que el Señor ha hecho de ir por el mundo. Ahí me causa una gracia, un antojo, quizás un poco sarcástico, cuando en muchos de estos congresos multitudinarios que se hacen, especialmente en los congresos juveniles, se dicen: las naciones esperan por ti. Dicen: no, sí, voy a ser enviado a las naciones. Cuando realmente hay un déficit misionero en el mundo, solamente en la ventana 1040, recuerden que la ventana 1040, llamada así por la forma rectangular de una ventana, por los grados, las latitudes que tienen paralelos en el norte, y lo que es el hemisferio de Arabia, el hemisferio sur, solamente hay aproximadamente el 10% de los misioneros que han sido enviados a nivel mundial en una zona donde habita casi la mitad de la población mundial. Hay casi 3,5 billones de personas que viven en la ventana 1040, que por cierto Israel está en el centro de esa zona. Israel, donde nació hace 2000 años el cristianismo, donde nació la iglesia del Señor allá en el Pentecostés. En la ventana 1040, donde existen casi 3.500, o mejor dicho, 3,5 billones de personas, casi la mitad de la población mundial, es donde existe o se concentra la mayor necesidad física y espiritual, es donde hay mayor déficit de misioneros. Compartía con un hermano vía internet, vía Facebook, pastor misionero, me dice que en la región del norte de África, una región donde hay mucha hambre, o hay mucha mortandad, muchas epidemias y pandemias, enfermedades mortales, dicen que lastimosamente para cada 7 iglesias hay un pastor misionero. Por cada 7 obras que son fundadas, solamente hay un pastor misionero para encargarse de ellas. Existen en el mundo aproximadamente 27.000 etnias. Escuchen bien, 27.000 etnias, cada una con su propia lengua. De esas 27.000 etnias, 16.000 etnias se encuentran en la ventana 1040. Eso representa aproximadamente representan 650 millones de personas. Es decir, de aquellos que son denominados los que hemos conocido popularmente como los pueblos no alcanzados aún, porque no tienen ni siquiera las escrituras en sus manos, en su propia lengua. En la ventana de 40, que incluye lo que son los países como Argelia, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Kuwait, Irak, Israel, Japón, China, Marruecos, Filipinas, donde las principales corrientes religiosas es el islamismo. El islamismo alcanza aproximadamente de 4.130 etnias del mundo musulmán. Hay más de 2 billones de musulmanes en la ventana 1040. Y solamente hay un misionero por cada 1.000.000 de musulmanes en la ventana 1040. O sea, un misionero para evangelizar a 1.000.000 de musulmanes. Solamente de las corrientes del hinduismo, que hay más de 3.000 etnias hinduistas, llámese Theravada, Mahayana, Hare Krishna, ISKCON, solamente existen más de 900 millones de personas que profesan el hinduismo. Y hay un misionero, escuchen bien, hay un misionero por cada 800.000 personas. De las etnias del budismo, en la ventana 1040, existen aproximadamente 26 etnias, para 375 millones de personas que profesan el budismo. Y solamente hay un misionero por cada 50 millones de budistas en la ventana 1040. Qué grande la necesidad que hay en aquella zona. Y la iglesia, mientras se cambia la prioridad en construcciones de muchos templos, muy costosos templos, celebrar congresos apostólicos, proféticos, congresos de extraterrestres, la iglesia solamente envía un misionero por cada 600.000 personas que necesitan ser evangelizadas. Un misionero por cada 600.000 personas que necesitan ser evangelizadas es lo que la iglesia está enviando al mundo, aquella que el Señor ha comisionado. Solamente el hinduismo tiene 33 millones de dioses en su panteón, donde los principales conocemos que son Vishnu, Shiva, Krishna, Agni, Pali, Kangli, Ganga,
los brahman. 33 millones de dioses tiene el panteón hindú. Más de 2.000 cortes espiritistas tienen las religiones africanas, los yoruba, abacúa, mayombe, vudú, que existen en la ventana 1040, donde el cristianismo no es una mayoría, donde es la zona donde el cristianismo ha impactado, ha tenido menor alcance. Más de 33 millones de dioses, más de 2.000 cortes espiritistas, más de 100 religiones africanas, y es la iglesia del Señor la que se ha comisionado para decir, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, de que no hay otro nombre, de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. ¿Cuánta necesidad hay en el campo misionero en la iglesia del Señor? Muchos quieren recibir llamados a ser cantantes, a ser predicadores de altares, a ser predicadores de tarima, a ser solamente maestros de congregación, cuando el infierno nos hace tragar almas, cuando en el mundo nacen 60 o 130 millones de personas y 60 millones de personas mueren cada año, y muchos de ellos mueren sin haber escuchado ni siquiera el mensaje del Evangelio. El Señor dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay muchos que han recibido el llamado para misioneros. Y no solamente me refiero a las zonas inhóspitas allá en la ventana 1040, donde, por cierto, ni siquiera 300 años de persecución del Imperio Romano desde Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Diocleciano, la Santa Inquisición del Tribunal Católico, que durante 18 siglos mataron a muchísimos cristianos, persiguieron a muchos evangélicos y los martirizaron. Solamente en los últimos 100 años, en la zona de la ventana 1040, han muerto casi el doble de cristianos que el Imperio Romano y la Santa Inquisición Católica martirizó durante 1800 años. Países donde se ha cerrado las puertas al Evangelio. Países como Corea del Norte, como China, que por cierto tiene la etnia más numerosa del mundo, 937 millones de chinos de la etnia mandarín, de los cuales 10 millones están dispersos en el mundo y necesitan ser evangelizados. Hasta los 700 millones de ateos que según estadísticas existen en el mundo necesitan ser evangelizados. Inclusive, como dato curioso, aquellos países que enviaron misioneros durante el siglo XVIII, durante el siglo XVII, aquellos países, la Holanda de Erasmo de Rotterdam, de la Biblia del Texto Recepto, una traducción de las primeras que se hicieron de la Biblia a un lenguaje comprensible. La Holanda de Erasmo de Rotterdam hoy está llena de homosexualismo, de misticismo, de fetichismo, de ateísmo. La Alemania de Martín Lutero, la Francia de Ireneo de León, la República Checa, la República Eslovaca, de hombres como John Hus, que murieron quemados en la guerra por no negar la verdad. Es impresionante. El Reino Unido, la Inglaterra, de hombres como John Wesley, John Wycliffe, William Tyndale, está hoy sumida en ateísmo, está hoy sumida en matrimonios igualitarios, está hoy sumida en todo lo que es fetichismo, misticismo, hedonismo. Aquellos que nos evangelizaron a nosotros en los siglos pasados hoy están pidiendo misioneros en sus naciones para ser reevangelizados. Inclusive países donde salió el apóstol Pablo de Tarsos, hoy Turquía, donde estaban las 7 iglesias del Asia proconsular, en las cuales se le escribe la carta en Apocalipsis de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas iglesias que enviaron misioneros durante la época apostólica, hoy están ahogadas en el islamismo, están ahogadas en todo lo que es el mundo musulmán, y necesitan misioneros, necesitan que le envíen hombres y mujeres a predicar el evangelio. A la verdad, la mies es mucho y poco los obreros. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Cuál es la prioridad de la iglesia del Señor? ¿Acaso la prioridad es preparar grupos musicales? ¿Acaso la prioridad es celebrar grandes congresos apostólicos, proféticos, congresos juveniles, congresos de mujeres? ¿Acaso la prioridad es la construcción de costosísimos templos al mejor estilo del medioevo, al mejor estilo pre-renacentista? La prioridad siempre ha sido, Señor, que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Mientras el mundo se pierde en el ateísmo, mientras el mundo musulmán avanza cada día, porque el crecimiento extraordinario no lo está presentando la iglesia cristiana evangélica en el mundo. Estamos a escasos 200 millones, suena sarcástico, de pisar los 1.000 millones de cristianos del mundo, de una población mundial que alcanzó los 7 billones de habitantes, es decir, los 7.000 millones de personas. Estamos representando solamente un poco más del 15% de la religión en el mundo. ¿Qué está ocurriendo con el llamado a predicar, a evangelizar en las naciones? ¿Qué está ocurriendo con la iglesia del Señor de preparar misioneros?
No solamente hablando de la zona de la ventana 1040, porque aquí mismo en nuestro continente, aquí mismo en nuestra nación, en Venezuela, inclusive aquí cerca del estado de Bolívar, todavía hay tribus, hay etnias que necesitan ser evangelizadas, que necesitan que se les traduzca las Sagradas Escrituras a su idioma. Allá en Brasil existen aproximadamente 254 grupos étnicos y solamente 118 de esos grupos étnicos han recibido misioneros. Solamente 54 han podido recibir la Biblia en sus idiomas, en sus lenguas originales. Hay un déficit, hay una crisis de misioneros en el mundo. La iglesia no está atendiendo el llamado a evangelizar. Cuando el mismo Señor dijo allá en Mateo 24:14 que sería la señal antes del fin, ante el arrebatamiento de la iglesia, la publicación mundial de este evangelio del reino a todas las naciones. El Señor está haciendo un llamado a su iglesia en estos últimos días, para que muchos sean preparados en el campo misionero. ¿Cómo está la iglesia en estos días? ¿Acaso está como Jonás allá en el capítulo 1, verso 5, durmiendo mientras el barco se hunde y mientras los tripulantes del barco están invocando cada quien a sus dioses, a los dioses del hinduismo, a los dioses del espiritismo, de las religiones africanas, de los yorubas, a la metafísica, al sintoísmo, al confucianismo, a los dioses del budismo? ¿Dónde está la iglesia? Acá no está como el profeta Elías, huyendo allá, escondido en una cueva, mientras muchos de nuestros consiervos son asesinados, son perseguidos en países islámicos, en países donde se ha cerrado la puerta del evangelio. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Acá está como Israel en el desierto, allá en Números 14:3, quejándose de Dios, murmurando contra los líderes. ¿Cómo está la iglesia del Señor que no ha atendido el llamado al campo misionero? Cuando el Señor dice que si nosotros callamos, las piedras aún clamarían. Por eso que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto desde hace muchísimos años. El Señor está haciendo un llamado para que la iglesia atienda. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Para predicar la palabra de Dios se necesitan 3 elementos. El hombre de Dios, que es el instrumento de Dios para llevar a cabo esa predicación. La palabra de Dios, sea por un tratado, sea por una emisora de radio, sea por un misionero colocado en un país, en una tribu, en una etnia no alcanzada. Y por supuesto el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero es la iglesia del Señor la que tiene que enviar. Y enviar, escuche bien, el ser enviado no es una opción. No es que si voy o no voy, de que si lo envío o no lo envío. El Señor lo dijo en Juan 20:21. Así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Es un mandato, ir por todo el mundo a predicar a toda criatura, a toda nación. Hay un llamado del Señor. El Señor está llamando a muchos de su pueblo en estos últimos días para atender al llamado misionero. El llamado siempre ha sido directo e indirecto, pero el Señor llama al hombre de muchas maneras. De muchas maneras siempre el Señor ha tratado con el hombre llamado. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Igual en Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice que Dios ama al que ama castiga como el padre a quien quiere. Job 33, 14 y 15 dice que Dios llama al hombre de muchas maneras y Dios tiene tiempo tratando con su iglesia, llamando a su iglesia a la labor misionera. Allá Job 33, 14 y 15 dice que Dios puede llamar al hombre en una o dos maneras, en una o en dos formas. Lo puede llamar durmiendo, y se le presenta en una visión, se le presenta en un sueño, pero si él persiste en no atender el llamado de Dios, Dios lo puede llamar inclusive castigándolo en su cama, es decir, en la enfermedad. Y Dios ha llamado al hombre, tiene tiempo llamando al hombre de muchas maneras. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le dice a los discípulos antes de ascender allá en el cielo en Betel, le dice que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y por supuesto que ellos no imaginaban que a través de unas persecuciones de un edicto imperial, Cristo Nicén, muerte de los cristianos, publicado por el emperador Domiciano Eduardo Nerón en aquella noche del 64, muchos cristianos eran perseguidos y tuvieron que huir de Roma y se esparcieron por todo el imperio, y así ocurrió la predicación del evangelio. Gracias a Dios que hasta el día de hoy en nuestro país, en Venezuela, gozamos de libertad de culto, de predicar, y aún así muchos no queremos de la iglesia, nos cuesta evangelizar, nos cuesta predicar. ¿Qué tiene que ocurrir para que la iglesia pueda atender al llamado misionero? El llamado siempre ha sido directo e indirecto. Allá en Génesis capítulo 12, versículo 3, podemos leer cómo el patriarca del Cabrán, el Señor lo llama de una manera directa, le dice: sal de tu tierra y tu parentela, y el Señor se encargó de hacer todo lo demás.
En Génesis 37 vemos como José, de manera indirecta, fue llamado por el Señor porque permitió que fuera vendido por sus hermanos como esclavo a los madianitas. Y el Señor se encargó de la obra en José. Allá en Hechos 2:11, Moisés tuvo que huir al desierto de Madián. Moisés salió del desierto porque tuvo que huir, fue obligado a huir. Y tuvo 40 años en el desierto de Madián, en el cual el Señor trató con él. Hasta que se le apareció en forma de zarza ardiendo en Hechos capítulo 3, versículo 2. Y le dice, te enviaré a Egipto para que saques de Egipto, para que saques a mi pueblo de esclavitud. Y siempre las excusas cuando hay un llamado. Señor, no soy hombre fácil de hablar, un hombre que había sido instruido en todas las artes y las ciencias egipcias, de las cuales hoy todavía son objeto de estudio. Un hombre que había estudiado en las mejores universidades de aquellos tiempos, colocando la excusa al Señor para no atender al llamado. Y el Señor, anda que yo te estoy enviando. Igual con Josué, capítulo 1, versículo 5, así como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo. En Hechos 29 el Señor llama, Hechos 29 Levítico 8, llama a Aarón y a sus hijos, a la tribu de Leví a servir en el sacerdocio. Y dijo con esto porque Hebreos 5:4 dice que nadie toma para sí esta honra. Nadie se autollama por el Señor, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Pero el Señor ha hecho un llamado que es irrevocable a su iglesia. Allá en Jueces capítulo 6, versículo 12, vemos cómo el Señor se le presenta a Gedeón. El ángel de Jehová se le presenta a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, te voy a enviar para que con esta tu fuerza salves a Israel. Y comenzaron las excusas, pero Señor, mi familia es pobre allá en Manasés y yo soy el menor de mis hermanos. Anda porque te estoy enviando yo. Porque el Señor cuando llama, Él prepara, Él capacita y Él envía. Igualmente podemos ver como el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, ya el profeta había recibido el llamado de Dios. Y el Señor estaba haciendo el llamado, ¿a quién enviaremos? ¿Quién va a creer nuestro anuncio? A lo que el profeta respondió, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero soy hombre de labios inmundos, por lo cual el Señor envió un ángel para purificar los labios del profeta. Y le dijo, anda y denuncia a Israel su pecado. Anda y denuncia a Israel, mi pueblo, su pecado. Igualmente el profeta Ezequiel en el capítulo 2 recibió el llamado del Señor. Le dice, hijo de hombre, ve porque yo te envío contra un pueblo, contra este pueblo que se ha rebelado contra mí. Pero anda y manifiesta, anuncia al impío su mal camino, porque si callares, él ciertamente morirá, pero yo demandaré su sangre de ti. Hay un llamado del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor le dice al profeta, te he puesto por profeta de las naciones, pero Señor, yo soy un niño. Sí, pero yo te pondré mi palabra en tu boca. Allá en Amós capítulo 7, versículo 14, el Señor trata con este hombre que era pastor, que era agricultor en Tecoa. Dice el verso 14, capítulo 7, que él se comenzó a excusar diciendo, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy campesino, soy pastor. Y el Señor dijo, anda, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Mateo capítulo 4, versículo 19, el Señor llama a Pedro y llama a Andrés. Y le dice, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Allá en Mateo capítulo 9, versículo 9, el Señor se le acerca a un hombre que era recaudador de impuestos. A un hombre que era publicano, que era considerado de uno de los oficios más corruptos que había en aquellos tiempos imperiales de Roma. Y le dice, sígueme. Y aquel hombre inmediatamente le siguió. Allá en Hechos capítulo 9 vemos como el Señor se topa en el camino con Saulo de Tarsos. Y se encuentra y le hace un llamado. En el verso 15 le dice, este es mi instrumento elegido para llevar mi palabra a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. El Señor hace un llamado a su iglesia para atender, porque hay una necesidad, hay un déficit misionero en el mundo actualmente el cual la iglesia no ha querido atender. Y el Señor va a preparar y va a mover todo lo que sea necesario. Así sea necesario, como dice Job 33, 14 y 15, tratar con su iglesia de una, dos o tres maneras, como está tratando con su iglesia en Venezuela, para que puedan entender y atender el llamado que se le ha hecho a predicar a las naciones. Vamos a ir brevemente a un corte musical y ya regresamos. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús.
Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sí, Señor, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, sí, Señor, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas.
Enciende una luz y déjala. Gloria a Dios. Bien, seguimos con este estudio acerca del llamamiento de Dios. Recordando los teléfonos de contacto para cualquier consulta, la mensajería de texto, el 0412-086-3080, el 0424-903-4901, repito, 0412-086-3080 y el 0424-903-4901. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo exclamó: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Gloria a Dios. Iglesia, el Señor ha recibido un llamado. ¿Sabes que el Señor ha dotado de dones a la iglesia? Estos dones los reparte el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice que los dones los entrega el Espíritu Santo a cada quien en particular como Él cree que conviene. ¿Y sabes qué son los dones en nuestras vidas? El don del Espíritu Santo en nuestras vidas son la marca con la cual hemos sido sellados. Allá en Gálatas capítulo 6, versículo 17 dice que tenemos la marca de Cristo en nuestras vidas. Esas marcas son los dones a través del Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice que hemos sido sellados. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22 y Efesios capítulo 1, versículo 13 y verso 14 dice que nos ha dado las arras del Espíritu, que es la garantía de salvación a nosotros. ¿Sabes, iglesia? Hemos sido hechos partícipes de un llamado. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, que el Señor nos ha salvado y nos ha hecho un llamamiento santo. Este llamamiento que el Señor ha hecho es un llamamiento santo. Hebreos 1 dice que es un llamamiento celestial. Es un llamamiento del cual no podemos resistir. Es un llamamiento que es irrevocable. Es un llamamiento del cual no podemos decirle que no al Señor, porque estaríamos entrando en desobediencia. Y en obediencia está la bendición. Recuerden que el ser enviado es un mandato del Señor. Así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros, dice el Señor. Es necesario atender ese llamado. Pero un vaso, el Señor para utilizar un instrumento, un vaso tiene que ser limpiado. A veces en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21 dice que hay vasos, hay instrumentos de honra y deshonra. Y es necesario que el Señor pueda limpiar nuestras vidas para que podamos ser usados, para que nuestro llamado lo podamos atender. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 dice que debemos santificar al Señor de nuestros corazones, para que podamos presentar una defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay un llamado que el Señor nos ha hecho, y ese llamado no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hemos sido hechos partícipes de un llamamiento santo, de un llamamiento que es celestial, y el Señor está llamando a su iglesia, está llamando a su pueblo en estos últimos días para que salgamos y prediquemos del Señor, para que salgamos y arrebatemos, salvemos y arrebatemos del fuego del infierno a las personas. El apóstol Pablo le exhortaba a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, aviva el fuego, no apaguéis el Espíritu, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, Efesios 4:30. Debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Exhortó el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 4. Allá en Romanos 14:12 dice que cada uno va a dar cuenta de sí, de lo que hemos recibido. Iglesia, hay una carrera que tenemos por delante. Hay una buena batalla, que es la batalla de la fe. Hay una corona que debemos arrebatar. Y para eso es necesario que atendamos el llamado que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Para ello es necesario que podamos avivar el don con el cual el Señor nos ha llamado. No podemos estar atados a esclavitud, no podemos estar atados al pecado. En Juan 8:36 el Señor dice que al que dijo el hombre libertad será verdaderamente libre. 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Señor nos ha llamado a libertad, dice Gálatas 5:13. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Es nuestra santificación que podamos atender este llamado en santidad. Ocuparnos de la carne es muerte, pero el Espíritu es vida. Y cuando atendemos el llamado del Señor, nos ocupamos del Espíritu, hacemos lo que a Él le agrada. Bienaventurado el siervo, aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre, le haya siendo así. La exhortación en esta tarde es para que podamos entender que hemos sido partícipes, hemos sido hechos partícipes de un llamado que es santo, que es celestial y que es irrevocable delante del Señor, y del cual un día vamos a dar cuenta a Dios por lo que nos ha entregado. Recuerda que aquel que mucho se le ha entregado, mayor se le demandará. Atiende tu llamado. El Señor te ha hecho un llamado a predicar. Ciertamente todos tenemos el ministerio de reconciliación, como dice 2 Corintios 5:19, de reconciliar al mundo
con Dios, como si Dios hablase por medio de nosotros. Le decimos al mundo reconciliados con Dios. Pero hay llamados específicos que el Señor está haciendo a su iglesia en este tiempo. A los líderes de iglesia, a los pastores, a los evangelistas. Hay un llamado que se está haciendo para preparar y enviar misioneros a los campos mundiales. Hay un déficit de misioneros a nivel mundial. Es impresionante, es increíble que solamente existe un pastor por cada 7 iglesias fundadas en regiones como el norte de África. Hay un déficit, hay un llamado que el Señor está haciendo en estos últimos días. No podemos divariar en dos pensamientos. Dios no es un Dios de confusión. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sabemos que el Señor nos ha hecho un llamado y este es el tiempo de atender ese llamado, porque son los últimos días. Este precioso estudio acerca de la palabra del Señor, acerca del llamado de Dios, recordando nuevamente la mensajería de texto, el 0412-086-3080, el 0424-903-4901, repito, 0412-086-3080 y el 0424-903-4901, y quien habló, compartió para ustedes su hermano y amigo Emilio Pirela. Será hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga. En aquel de quien no hay